Sois fantásticos, gracias, muchísimas gracias. Mirad, entre otras cosas, soy mujer, hija, hermana, esposa, amante, apasionada, a veces algo caprichosa, a veces complicada. Soy apneísta, motera y todo lo consecuente que esta vida me permite ser. En 1925, en un estudio, una sesión de análisis que hacía Marie Bonaparte con Sigmund Freud, estudiaban sobre algo muy complejo que ellos así denominaban del alma femenina. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Esta pregunta quedó sin respuesta durante casi 100 años. Pensadores, filósofos, psicólogos intentaban darle respuesta. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Nadie daba en el clavo. La respuesta a esta pregunta es complicada y sencilla a la vez. ¿Qué es lo que quiere la mujer? La mujer lo quiere todo. Como mujer que soy, que lo quiero todo, he decidido ser gladiadora y no esclava de mis circunstancias. En casi todo procuro ser la mejor y en casi todo intento conseguir el éxito esforzándome al máximo, porque es la única forma que concibo de ver la vida, esforzándome en objetivos alcanzables. Tampoco, como habéis podido observar, concibo esta vida sin pasión. Para mí la pasión es ese componente que mueve el mundo y estamos en un momento en el que el mundo necesita ser revolucionado, necesita ser activado, necesita ser llevado por personas conscientes del impacto que ejercemos sobre los demás. ¿Sabéis lo que hacen los buscadores, buscadoras de oro? Entre todo el tamiz que utilizan, por el que pasa barro, suciedad, incertidumbre, volcanes que arrasan, virus que aparecen en nuestras vidas, ¿cuál es la actitud que tiene el buscador, buscadora de oro? Encontrar por lo menos una pepita de oro. Una pepita de oro que les ayude a ser más felices y a sufrir menos. Una pepita de oro que les ayude a ganar entusiasmo y positividad. Una pepita de oro que les ayude a adecuarse a los cambios. Cambio es la palabra que estamos hablando. El cambio no es novedoso en sí. El cambio es una constante y la vida es cambio. ¿Cuál es el factor que ahora mismo marca la diferencia? La velocidad del cambio. Por tanto, no basta con que abracemos el cambio. Necesitamos de alguna manera ir a la velocidad del cambio y además ser conscientes del impacto que ejercemos sobre el activo más importante que tenemos, ya no solo en las empresas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras cuadrillas, las personas. Así que, gladiador esclavo, ¿por qué? Gladiador esclavo no pretende ser más que una metáfora que nos hace reflexionar, y esto es lo que me gustaría hoy hacer con vosotros, reflexionar sobre en qué actitud estamos, en la queja, en la desidia, en el no puedo más, en el no me da la vida, en el conformismo. O por otro lado decidimos ser inconformistas, luchar, enfrentarnos, esforzarnos, a pesar de los momentos de la incertidumbre que estamos viviendo. ¿Qué es lo que decidimos? Esa es la cuestión a reflexionar. La importancia que tiene en el mundo que vivimos la gestión humana. Lo importante que necesitamos las personas, ser escuchadas, ser reconocidas, empatizar unos con otros. ¿Y desde qué punto lo hacemos? Una propuesta que reflexiono es un cambio de mirada. Una mirada más apreciativa. ¿Qué es esto de más apreciativo? Valorar, apreciar la vida. Focalizarnos en las cosas que funcionan y no en lo que no funciona. Identificar nuestras fortalezas y convertirlas en hábito. La vida cambia, ¿no os parece? Que la perspectiva de la vida cambia. Dejamos de ver la vida problema tras problema y agonía tras agonía. Y nos proyectamos hacia algo
mucho más optimista, mucho más positivo, con una visión de crecimiento. Por tanto, nuestra narrativa también cambia y cambia hacia algo positivo. Ese cambio positivo que vamos a intentar, aquí lo tenéis, miradle, ahí lo tenéis. Es mi padre, mi mentor, mi padre, la persona que más ha influido en mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ya no está en el plano físico, pero vive conmigo cada día. Y eso es lo importante que tenemos cuando amamos de verdad, cuando amamos a las personas. Hacemos que vivan para siempre. Tengo 2 hijos pequeños, no le han conocido y ellos piensan que sí. Comencé mi andadura profesional en sus empresas. Terminé la carrera y durante 3 meses le dije, bueno, iré contigo a tus empresas, pero realmente lo hice pues para ver mientras me buscaba otra cosa. Recuerdo el primer día que llegué a la empresa. Son unas empresas que tienen 50 años. Cuando yo entré, la empresa ya tenía 30 años. Recuerdo el día que entré y lo vi. Don Carlos, mi padre. ¿Os podéis creer que no lo identificaba? No sabía quién era. Vi un hombre con una coraza llena de miedo. Su lenguaje no verbal asustaba. ¿Qué pasaba allí? Ser empresario en Euskadi no es tarea fácil. Don Carlos estaba lleno de miedos, pero era un hombre que buscaba una salida lateral. Buscaba otra forma de ver las cosas. Buscaba una manera realmente de trabajar en un área distinta. En un área de influencia y no en un área de preocupación. ¿Qué es realmente este área de influencia y de preocupación? El área de influencia es el área en la que nosotros verdaderamente tenemos capacidad para reflexionar, para actuar y para poner remedio. ¿Cuál es el área de preocupación? Aquella que no podemos hacer nada con que el volcán avance. No podemos hacer nada para evitar el virus. ¿Por qué preocuparnos en lo que no tenemos alcance? Pero sí podemos mediar en nuestra área de influencia. Aquí hace un calor tremendo en esta isla. Pero imaginaros que queremos dar un paseo y está lloviendo a truenos. ¿Qué nos pasa que decimos no voy a salir porque llueve? ¿Dónde se focaliza el ser humano? Se focaliza en lo que no puede cambiar. Sí puedes salir, sí puedes ir a dar un paseo. Puedes coger un paraguas o puedes dejar que la lluvia te moje. Sin embargo, nos focalizamos en aquello que no podemos cambiar. Don Carlos lo que estaba haciendo era proponer en su área de influencia una salida alternativa. Y como os contaba anteriormente, cuando llegué a aquella empresa, él tenía miedo en presentarme a la gente por problemas internos políticos, por la situación vasca. Así que un día lo que decidí hacer fue bajar yo sola a la nave. Aquellas empresas de más de 7.000 metros cuadrados eran, como decimos en euskera, un zulo, que es un agujero. Yo fui bajando las escaleras y mientras bajo las escaleras escucho ¡corre, Cookie, que baja la patrona! Digo, miro para atrás y detrás mío no había nadie. Dije, bien, bueno, vamos a seguir bajando a ver cómo está el tema. Fui puesto por aquel entramado, saludando a unos y a otros. Señor Izaguirre, señor Zabala, señora González. Digo, oiga, perdonen, ¿ustedes no tienen nombre? Me contestaron, aquí somos señor y señora, y usted es doña Loida, la hija de don Carlos. Perfecto. Cuando tienes ilusión y pasión, como os decía antes, por las cosas, y tienes las ganas por amor de ayudar y de aportar, desde la ingenuidad muchas veces y el desconocimiento, se me ocurrió plantear un cambio de actitud y les dije, ¿qué os parece si ponéis vuestro nombre en un cartel y la semana que viene vuelvo otra vez? Y me explicáis un poco vuestras células de trabajo y qué es lo que lleváis 30 años haciendo aquí, porque se me ha encomendado un trabajo del que no sé y necesito ayuda. Me miraron con una cara de extraterrestre. A la semana siguiente bajé. Fui andando por aquel entramado oscuro. No había ni un nombre.
De repente veo Charo. Digo, gracias, Señor. Y me acerco a Charo con mi bloc de notas y la pregunto, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuántos años llevas en la empresa? Y de tú a tú me contaba cómo había empezado de pequeña, cómo era su máquina, qué cosas había aprendido, qué cosas había desaprendido, cuántas mejoras se habían hecho y qué pasaba con el resto de la empresa. Observaban. A la semana siguiente había más nombres. A la semana siguiente había más nombres. Conseguimos el objetivo de poder trasladar la empresa a un sitio mejor. ¿Por qué? Por la comunicación quebrada y fisurada. Por esto que a veces nos distancia a los seres humanos, en empresas, en familias, en parejas, en vida. Nos separaba precisamente ese vínculo de la comunicación. Que necesitamos las personas. Las personas necesitamos ser escuchadas. Las personas necesitamos que nos reconozcan. Las personas necesitamos que nos valoren. Conseguimos avanzar en aquel momento. Pero la vida, como os decía, siguió y siguieron los cambios. Entonces lo que ocurrió realmente fue que mi padre cayó verdaderamente enfermo. Una enfermedad cruel e invasiva se apoderó de mi padre. 7 años de larga enfermedad. Para mí ya nada tenía valor, solamente mi padre. Sin embargo, cuando yo hablo de gladiadores, cuando hablo de protagonistas y no víctimas, es por todo lo que he aprendido a su lado. Luchó cada momento de su vida por sacar adelante a su familia, a su empresa, desde su área de influencia, desde donde podía actuar. Siguieron viniendo días complicados, días muy complicados. Como os decía, ser empresaria vasca ha sido un papel difícil. He vivido huelgas extremas, actos vandálicos, situaciones difíciles por anclajes del pasado no solucionados. No dejemos que se nos enquisten las cosas, porque los años pasan y la comunicación es una vía de solución. Soy una de estas empresarias vascas amenazada. He vivido con mucho miedo. He salido de mi casa escoltada. Han mirado y revisado mi coche de arriba abajo. He ido con secreta durante muchos meses de mi vida. He pasado mucho miedo. Mucho. Y he tenido muchas veces las ganas de huir y de marcharme y de dejarlo todo. De huir de una situación en la que me sentía atrapada, vigilada, mi libertad coartada, presa en una jaula. Añadido al problema personal, mi padre enfermo y no pudiéndome expresar en libertad. Para mí el miedo, este miedo que todos los seres humanos tenemos, es un componente de vida. Es un componente normal, excepto en casos patológicos. El miedo lo tenemos todos. Por tanto, desde mi reflexión yo digo, si todos tenemos miedo, todos somos cobardes. Pero hago una diferencia. Los cobardes que corremos hacia adelante y los cobardes que corren hacia atrás. De los segundos no voy a hablar. De los primeros es de los que sí quiero hablar. De los cobardes que lo que queremos es focalizarnos en salir adelante, en luchar por nuestros sueños, en saber que sí se puede a pesar de la adversidad. Y os hablo desde la pura experiencia. Se puede. Pasará el volcán, pasaron las huelgas, pasaron las amenazas. ¿Sabéis lo que no pasó? Que mi padre no volvió. Mi padre se marchó, mi padre murió y nadie me lo ha devuelto. No merece la pena que hagamos una reflexión, un proceso real de reflexión y acción, en el que de alguna manera identifiquemos cuáles son esas fortalezas que nosotros tenemos y nos preguntemos, ¿merece la pena vivir en la queja constante? ¿Merece la pena ser víctima? ¿Merece la pena estar en ese ciclo de queja, de no puedo? Por otro lado, el tiempo que estamos viviendo nos permite darnos cuenta de nuestras fortalezas, darnos cuenta de nuestros errores y ser valientes y dar el paso de romper una lanza a favor de la comunicación y a pesar del miedo, bajar aquel zulo y hablar e indagar y preguntarnos a las personas, ¿merece la pena hacer un trabajo de introspección?
Merece la pena que nos miremos, hombres y mujeres que no tememos al cambio, a pesar del miedo, que nos miremos hacia adentro y digamos realmente: somos responsables de co-crear un futuro mejor, de reiniciar este mundo. Merece la pena crear ambientes inspiradores, donde la gente se sienta reconocida, se sienta agradecida, se sienta escuchada. Y saquemos y aflore lo mejor de nuestros amigos, familia, entornos, empresas. Como os decía anteriormente, soy una mujer que lo quiere todo. Pero ¿sabéis de lo que me he dado cuenta? Que todo no lo puedo tener. Pero sí puedo cambiar mi actitud, positivizarla, ser más consciente, ser más sensible, practicar la escucha, la empatía. Sí puedo cambiar mi mirada y focalizar mi mirada en las cosas que funcionan bien. Sí puedo ser parte de la solución y no ser parte del problema. Sí puedo salir del círculo de la queja. Sí puedo ocuparme y no preocuparme en mi área de influencia. Sí puedo ser gladiadora, ser protagonista, ser luchadora, movilizar y no esclava de mis circunstancias. Así que ahora lo que me gustaría es que pusierais o sopesarais el peso de vuestros bolsillos. ¿Pesan un poco más? Sentidlo. Si pesan un poco más vuestros bolsillos, es porque seguro hemos sido capaces de reflexionar juntos, sin ninguna fórmula mágica, ni dogma, ni verdad. Pero ¿sabéis lo que hemos sido capaces de hacer? Encontrar por lo menos una pepita de oro. Muchísimas gracias.